Bruce Lee, el famoso artista marcial y cineasta, falleció justo antes de la medianoche. Bruce Lee era el rey indiscutido de las artes marciales, querido por millones de personas en todo el mundo. Era un gran atleta, era realmente rápido. Era el Einstein de las artes marciales. Su talento único y energía lo convirtieron en una estrella de Hollywood. Bruce Lee no dejaba que ningún obstáculo se interpusiera en su camino. Pero el 20 de julio del año 1973 murió en circunstancias sospechosas, luego de colapsar en el departamento de su novia. No podía creerlo, porque el Bruce que yo conocía era muy saludable, muy atlético, estaba en forma, pero murió. La causa oficial de muerte fue un edema cerebral causado por una reacción adversa a un analgésico. Y es una conclusión que nadie ha creído desde entonces. Es imposible que Bruce Lee muriera por tomar una sola pastilla. Es imposible. Y 43 años después, la polémica que rodea la muerte de Bruce Lee aún inspira teorías conspirativas que aseguran que fue envenenado por alguien con quien tuvo una pelea o que fue asesinado por la mafia de Hong Kong. Esta es una de las muertes más misteriosas de todos los tiempos, y el veredicto oficial rara vez se ha aceptado. Obtuve un acceso sin precedentes al informe de la autopsia y la investigación de su muerte. Y usaré esto para separar los hechos de la ficción y determinar finalmente qué causó que uno de los hombres más fuertes del mundo muriera repentinamente. Autopsias de Hollywood. Bruce Lee. El reconocido patólogo forense Michael Hunter es el médico en jefe de una de las ciudades más grandes de los Estados Unidos. Ha realizado más de 4,000 autopsias para investigar y revelar causas de muerte. El médico que realizó la autopsia de Bruce Lee concluyó que murió de un edema cerebral o inflamación del cerebro. La investigación concluyó más tarde que esta inflamación se debió a una reacción de hipersensibilidad a un analgésico que tomó para el dolor de cabeza. Pero, ¿qué causó que el supuesto hombre más fuerte del mundo muriera por tomar un analgésico? Usando estos registros médicos, descubriré qué sucedió en las últimas horas de vida de Bruce Lee y determinaré su verdadera causa de muerte. 12:30 p.m., 20 de julio del año 1973, Hong Kong. 11 horas antes de la muerte de Bruce Lee. Bruce está en su estudio trabajando en un guión. Recién terminó de grabar Operación Dragón, su primera película de Hollywood, la cual está a punto de ser estrenada y espera convertirse en una estrella internacional. La esposa de Bruce, Linda, se reunirá con una amiga. Llevan 9 años de casados. Poco después de casarse tuvieron a su hijo Brandon y 4 años más tarde a su hija Shannon. Esta es la última vez que Linda verá a su esposo con vida. Con solo 32 años, Bruce Lee tuvo un ascenso meteórico a la fama. En solo 3 años pasó de ser un instructor de artes marciales en Los Ángeles a convertirse en el protagonista de películas de acción. Bruce Lee era un soñador. Iré a Hollywood y seré una estrella de cine. No sabíamos lo concentrado y lo enfocado que estaba para poder cumplir ese sueño. Pero este nivel de ambición ejercía mucha presión sobre Bruce, tanto mental como físicamente. Bruce Lee era muy duro consigo mismo. Quería ser el mejor artista marcial del mundo, el mejor productor, promotor y director. Nunca en mi vida había conocido a alguien tan apasionado. Todos los días, eso era lo único que pasaba por su cabeza para poder alcanzar su sueño. Esta fotografía muestra a Bruce Lee 12 semanas antes de su muerte. Se ve extremadamente delgado. Los registros médicos muestran que pesaba 56 kilogramos cuando murió. Pero no estoy seguro si esto se debía a su intenso entrenamiento o si estaba sucediendo algo que podía ser más grave. Bruce nació el 27 de noviembre del año 1940 en San Francisco, mientras sus padres estaban de gira con una compañía teatral de Hong Kong.
Gracias a los contactos de su familia, logró aparecer en al menos 20 películas antes de los 18 años. Bruce Lee fue una persona muy inquieta a lo largo de su vida. Su apodo cuando niño era "Quédate quieto", porque no podía hacerlo, y continuó así durante toda su vida. Estaba en constante movimiento. Pero el rey del Kung Fu tuvo un comienzo muy diferente en su vida. Nació con muchas cosas en su contra. Era demasiado delgado, tenía mala vista, la piel maltratada, y sus compañeros de escuela lo molestaban. La gente creía que cojeaba porque parecía rebotar, y la razón era que tenía una pierna un poco más corta que la otra. A los 13 años, Bruce fue golpeado en una pelea callejera. Fue ahí cuando recurrió a las artes marciales como una forma de defensa. Durante la década siguiente, perfeccionó sus habilidades hasta que a los 24 años fue visto en un torneo de artes marciales en los Estados Unidos y fue invitado a una prueba de cámara. There was the finger jab, there was the punch, there was the back fist, and then low. Of course, then they use leg, straight at the groin, all come up. Su habilidad y carisma le dieron un papel en la serie de televisión El Avispón Verde, donde interpretó al compañero del avispón, Kato. No se pierdan a Bruce Lee en El Avispón Verde. Pero su carrera se estancó. El Avispón Verde fue cancelado y el papel principal que Bruce quería en la nueva serie Kung Fu fue para el actor caucásico David Carradine. Bruce realmente creía que merecía el papel en Kung Fu, pero quedó destruido, literalmente destruido emocionalmente. Pero el Dr. Hunter encontró algo más en los registros médicos de Bruce Lee que pudo haber causado que su carrera se estancara. Puedo ver en el historial médico de Bruce Lee que en junio del año 1970, 3 años antes de su muerte, sufrió una lesión en la espalda. Esta sería una condición debilitante para cualquiera, pero para alguien cuya carrera depende de estar en forma y ser activo, esto cambiaría su vida. En su búsqueda por la perfección física, Bruce entrenaba sin parar. Bruce estaba obsesionado, entrenaba las 24 horas del día, incluso mientras dormía parecía estar entrenando. Bruce Lee se estaba ejercitando con unas pesas y se inclinó hacia adelante y luego hacia atrás, cargando una gran cantidad de peso sobre sus hombros. Sufrió una hernia discal, la cual le causó un dolor insoportable. La columna vertebral está compuesta por vértebras separadas por discos que actúan como amortiguadores. Hay 2 capas. La capa interna es suave y gelatinosa, y la capa externa es más gruesa y más fuerte. Cuando sufres una hernia discal, la capa interna se rompe y atraviesa la capa externa, lo que ejerce presión sobre los nervios espinales causando dolor intenso. Los doctores le dicen a Bruce que su lesión en la espalda es tan grave que nunca volverá a hacer Kung Fu. Una lesión para un artista marcial es algo crítico. Bruce necesitaba que todo su cuerpo fuera un instrumento bien afinado, y eso definitivamente fue un problema. Para reparar el daño y aliviar el dolor, descubrí que Bruce Lee usaba un esteroide llamado cortisona. La cortisona es una versión sintética del cortisol, que es una hormona natural producida por las glándulas suprarrenales en respuesta al estrés. Actúa como un antiinflamatorio y como un analgésico en todo el cuerpo. Cuando se inyecta directamente en el lugar del dolor, la cortisona suprime el sistema inmunológico, reduciendo rápidamente el dolor y la inflamación. Con el uso de cortisona y fisioterapia, en solo 6 meses, Bruce había desafiado toda predicción médica y había vuelto a ejercitarse. El accidente que Bruce Lee sufrió en su espalda probablemente habría deprimido a muchas personas, pero Bruce Lee era un individuo altamente motivado y autónomo y no hubiese aceptado ese destino. Bruce Lee no dejaba que ningún obstáculo se interpusiera en su camino. No creo que la lesión en la espalda de Bruce Lee fuera la causa de su muerte, pero esto me habla de su empuje y determinación.
Debo seguir analizando estas notas si quiero determinar su causa de muerte. 3 p.m., 20 de julio de 1973, Hong Kong. 8 horas y media antes de la muerte de Bruce Lee. El socio comercial de Bruce, Raymond Chow, llega para discutir su próximo proyecto. Cuando su trabajo como actor se estancó en los Estados Unidos, en 1971 volvió a Hong Kong para trabajar con Raymond haciendo películas de bajo presupuesto.